Nos trae acá el programa, digamos, el tema de la reacción que tuvo la revista The Economist, la revista globalista de la monarquía neoliberal británica, que tiene como 200 años. Casi toda la prensa británica, digamos, tiene vasta experiencia en lo que es propaganda, en hacer operaciones, operetas mediáticas, propaganda mediática. Es interesante esta revista porque no solamente la leen la mayoría de los CEOs de las multinacionales que digamos responden a este orden mundial que se configuró fines de los 60, principios de los 70, que es la globalización básica. La globalización tal cual la conocimos nosotros, ¿sí? Digamos, hay procesos de globalización. eh, para que se den una idea, podremos decir que políticamente una organización multinacional es el Vaticano, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vos tenés como un proceso de globalización. Lo que pasa es que no es la misma globalización que plantean los banqueros Rothschild, ¿no? Que son propietarios de The Economist. Digamos, por eso lo denominamos globalismo financiero, porque básicamente el poder de esta globalización lo tienen los grandes, ni siquiera los megabancos, sino los gigabancos, ¿no? Que son como bancos con mucho capital y que básicamente tienen un poder de negociación mucho más fuerte que incluso los grandes estados, les digo. Eh, que lo pudimos ver un poco en la experiencia que tuvo hace poco Estados Unidos, digamos, que podemos decir que es la superpotencia a nivel occidental, y cuyo imperio, digamos, disputa poder a nivel global con China y Rusia. Bueno, incluso le diría el presidente ruso también. O sea, son con semejantes estados, con sus grandes presupuestos militares, incluso tienen que negociar, digamos, con toda esta banca liberal, eh, que bueno, es, digamos, la que tiene la mosca, por decirlo en cierta manera, ¿no? Entonces uno muchas veces para desarrollar ciertas acciones claramente tiene que negociar con estos poderes. Bueno, claro, un país chico como país chico al lado de estas superpotencias, ¿no? Digamos, un país como México que viene desarrollando su política de soberanía energética, entendiendo que la energía y el precio de la comida son dos vectores fundamentales para lo que va a ser la competencia entre los países por la producción de bienes y servicios a escala mundial. Eso es para tenerlo en cuenta, ¿no? La revista de Economy, digamos, responde o reacciona, digamos, a las semanas de la compra de Dick Park, que es una refinería que se encuentra en Texas. eh, Nada, el gobierno mexicano le compra casi el 51% de las gestiones y con lo cual empieza a controlarla. Y ya no la controla Shell, que digamos, es una empresa anglo-holandesa. Yo le voy tirando data esta de Yapa como para que vayan entendiendo cómo viene la mano. La cuestión es que la revista remete con un texto donde lo pone al presidente de México como falso mesías, ¿no? Eh, Como, bueno, en contraposición a otras tapas que tuvieron expresidentes mexicanos que, digamos, obviamente eran todos neoliberales, y les voy a tirar una data para que vayan entendiendo cómo viene la mano. México, de ser, digamos, saca el petróleo de su territorio, ¿sí? Lo lleva afuera, lo destila y lo vuelve a importar. Llegó a esas condiciones luego de 20 años de neoliberalismo, para que se dé una idea. Bueno, hay una, digamos, hay un plan, hay una, digamos, en este nuevo gobierno de volver a tomar las riendas del control energético. ¿Qué quiero decir esto? Anualmente se gastan, no sé, tantos tanques de petróleo, ¿no?
México venía produciendo la cantidad de tanques que necesitaba para el día a día, digamos, para que el país funcione, ¿no? Entonces, es una cuestión de seguridad energética, o sea, de seguridad nacional. ¿Qué quiero decir? Que no podés tener en manos digamos, de empresas o de intereses extra, fuera, o sea, nacionales, una cuestión tan sensible como es la energía, digamos. Sin la energía un país no funciona. Entonces, eh, cuando vienen esos discursos de los liberales como, no, bueno, que el Estado es, ¿cómo se llama?, gastador y qué sé yo, que mejor las empresas privadas, bla, bla, bla. Sí, está todo bien, digamos. La actividad en sí la puede hacer la actividad privada. Por eso justamente compra el 51, porque participan, digamos, los privados de esa destilería. Pero el tema es que el Estado, al ser mayoritario accionista, es el que en definitiva tiene el voto final y es el que decide la política energética de esas empresas. O de esas, digamos, unidades productivas, digamos, ¿no? En la cual, digamos, varias manos participan, digamos, después del financiamiento como también de la ganancia. Entonces también ahí vemos una clara, digamos, intervención del gobierno de México de negociar y de disputar, digamos, bueno, qué hace, qué va a empezar a hacer México con su propio petróleo, porque en definitiva lo extraen de su territorio. Algo interesante, algo que Jalife escribe un artículo justamente analizando el artículo de The Economist, y dice que lo más preocupante del artículo es que incita al intervencionismo por parte del presidente Biden. ¿Qué quiero decir? Que los globalistas neoliberales británicos le están tirando, digamos, la prensa le está tirando un guiño al presidente Biden para que intervenga México. Hace un par de semanas el gobierno de México descubrió de que mediante agencias de desarrollo, la USAID, por ejemplo, es una de las agencias que tiene Estados Unidos, estaba financiando a la oposición, al gobierno. Les tiró esa para que vayan entendiendo cómo funciona este poder. ¿Qué quiero decir? Capaz que el presidente estadounidense no quiere intervenir en México. ¿Sí? Podemos pensar eso. Pero también podemos pensar que hay poderes que lo rodean o incluso que le manejan presupuestos a ese presidente. Ya sabemos que el presidente de Estados Unidos no es tan autónomo, no es, bueno, yo llegué a la presidencia, hago lo que se me canta, no, ya sabemos lo que es, sino que empieza a negociar con los poderes fácticos. Y los poderes fácticos son los que mueven, digamos, Wall Street, las bolsas, digamos. Mueven Nueva York, mueven, ¿cómo es? Toda la parte de California. Tenés que negociar con los texanos, que digamos es toda la parte petrolera, más trumpista obviamente. Las otras dos que son costas son más tirando, digamos, al globalismo financiero, la maneja básicamente. La costa, digamos, del este, sí, no, la costa este, digamos, más británica, y la costa oeste, la de, ¿cómo se llama?, San Francisco, etcétera, respondiendo más a China, para que se den una idea de cómo convergen un montón de intereses en un mismo estado. Acordémonos que Estados Unidos es justamente, son una unión de estados. Para que se den una idea, Estados Unidos sería como si toda Latinoamérica, o sea, desde México hasta Argentina, se unifique bajo una confederación de naciones como la quiso hacer San Martín, Bolívar, etc. Que también esas ideas son bastante denostadas, no solamente por los medios pro-británicos, pro-intervencionistas, ¿no? Sino también, digamos, por una dirigencia no solamente política. Cuando hable de dirigencia, de acá en más en el programa, no me voy a referir solamente a los políticos, ¿sí? Cuando hablo de la dirigencia, hablo de la dirigencia política, de la dirigencia
empresarial, de la dirigencia sindical, de todo, o sea, de todos aquellos que tienen, digamos, poder de decisiones sobre la vida de las mayorías, ¿sí? Entonces, para mí, la crisis que está pasando en el continente, veníamos de un modelo neoliberal impuesto a sangre y fuego en los 70 en todos los países, por lo menos en Sudamérica. En Estados Unidos, obviamente, también se impuso, digamos, tuvieron que matar a un presidente, Kennedy, y tuvieron que echar a un presidente, Nixon. Digamos, para que ustedes entiendan el nivel, digamos, matan a un presidente en Estados Unidos, bueno, listo. Si vos, digamos, vivís en un país de Latinoamérica y sos presidente, era muy difícil en esa época hacerse el guapo, ¿no? Entiendo igual que es un poder ya bastante desgastado, tan desgastado que estamos hablando de esto, digamos. Estamos hablando de esto, estamos difundiendo sobre cómo opera, cómo funciona este globalismo financierista. Algo que voy avanzando sobre el texto de Jalife. Algo de las que él nota, The Economist es como que tiene varias ediciones, ¿no? Tenés la edición latinoamericana, la edición global, la edición, viste, anglosajona, etcétera, etcétera. Bueno, la editorial global, o sea, la edición global hablaba sobre el conflicto, no sé si se acuerdan, de Israel-Palestina hace poquito, ¿sí? Que acá también ya estaban operando, digamos, la Embajada de Israel, el Mossad, etcétera, ahí mediante los medios de comunicación, sobre esto de un Estado, dos Estados, volvían a plantear ese tema cuando, digamos, de que se instaló el Estado de Israel en Medio Oriente, lo único que viene haciendo es sacándole territorio a Palestina. Jamás tuvo la intención, jamás de los jamases, hasta el día de hoy, que no quiere decir que en un futuro lo pueda tener. De hecho, algo que no salió en los medios acá, que son, digamos, son réplicas, por eso hablaba en el programa piloto que hice hace un par de semanas de Aclarando Oscurece, de no leamos la prensa, digamos, canalla de acá. O leámosla, no digo que no leamos, pero yo la leo para entender justamente cómo funciona, cómo opera, ¿no? Digamos, pero vos lees The Economist y lees en el marco de The Economist, lees toda la prensa casi en Latinoamérica, que quiere decir a los grandes medios que dominan toda la región, y básicamente tienen la misma línea. O sea, tienen la misma opinión sobre las cosas, incluso la bajada a los temas y cómo justamente eso me quedó claro. Acá todos los medios hablaban, ¿no?, del conflicto que resurge de nuevo el conflicto Israel-Palestina. Qué raro, ¿no? Gana Biden en Estados Unidos y a los meses o al año otra vez conflictos en Medio Oriente. ¿Qué pasa? Hay que alimentar al complejo militar industrial, digamos. Acuérdese que Trump venía con esa política de Estados Unidos necesita ahorrar e invertir en producción de bienes y servicios. ¿Sí? Bueno, parece que la nueva administración, yo no sé si Biden, qué grado de autonomía tiene en sus decisiones, digamos, si gobierna él o no gobierna él. Yo les voy a dar un panorama. Yo no voy a decir ni que es ni bueno ni mal tipo. Voy a tratar de ser lo más analítico posible, incluso pecando de inocente. ¿Qué quiero decir? Para pensar, porque la idea es pensar, porque no de nada sirve que yo venga acá y les tire, no, porque Estados Unidos, Inglaterra, que son, no, como el enemigo, no. Acá, o sea, justamente una de las ideas, me parece, principales de estos medios de comunicación es empezar a pensar incluso estrategias de cómo nos relacionamos con estos poderes. Porque obviamente estos poderes, digamos, tienen mucho poder y nosotros estamos bastante desorganizados. Y eso es fundamental que la dirigencia o la nueva dirigencia que venga a reemplazar esta que ya caduca está, claramente, empiece a utilizar estos medios de comunicación para acercarse a la gente, para informar a la gente, para hacerla entender de cómo son los procesos que se vienen dando. Porque si no la gente no entiende lo que está pasando. Y claro, vos agarrás una tapa de un diario, lees algo, qué sé yo, y listo, ahí estás replicando como un zombie lo que te dicen los medios de turno, ¿no?
Eh, pero bueno, ahí medio que me fui ¿no? Me fui un poco. Volviendo. Diferencia de portadas de Economist. En la edición global habla del conflicto Israel-Palestina. En la edición para la región habla justamente del conflicto Reino Unido-México. Queda clarísimo que el conflicto es entre el Reino Unido y México, ¿sí? O sea, si con México ahora el Reino Unido o el poder del Reino Unido, ¿no? Cuando hablo del Reino Unido no estoy hablando del pueblo del Reino Unido, no estoy hablando de los Rolling Stones, de que no hay que escuchar los Rolling Stones, no hay que escuchar música británica, todas esas giladas que se escuchan por ahí, bueno, olvídense porque yo justamente si algo escucho es música británica, o sea, y me gusta bastante, así nomás le digo. Sin embargo, no pierdo, digamos, la capacidad analítica de entender los procesos y los poderes, ¿no? Y cómo funcionan esos poderes. ¿Qué quiero decir esto? Eh, lo podemos relacionar con el conflicto de Malvinas, por ejemplo, con Argentina. Bueno, claramente The Economist, sin haber leído nada al respecto, yo ya tengo una idea formada de qué opina sobre ese tema. Y no me llama la atención de que muchos de los medios de acá de comunicación de masas, C5N, Página 12, Clarín, La Nación, sean progres o sean neoliberales, digamos, la nueva moda es la progresía, y justamente ahora voy a empezar a hablar de por qué cae el neoliberalismo en la región, porque ascienden, digamos, los soberanistas o los nacionalismos, como quieran denominarlo, o ascienden digamos, los pro Biden, los progres, digamos, que es como la nueva moda. Bueno, listo, esto no funcionó, te vamos a dar, digamos, un par de concesiones, ¿no? Porque los progres es eso, digamos, es un neoliberalismo con concesiones, pero con concesiones siempre y cuando ellos decidan, digamos, el poder el globalismo financiero, decidan los destinos de la nación. O sea, ¿qué quiero decir? Si nosotros queremos desarrollar energía atómica en Argentina, ¿podemos? Pregunto, ¿podemos? ¿Tenemos que preguntarle a alguien si podemos o no podemos desarrollar energía atómica? Y con eso tener autoabastecimiento energético por miles de años. Incluso desarrollar, no sé, lo que se les meta en la cabeza, desarrollar nuevas tecnologías, lo que quieran. ¿Le tenemos que pedir permiso a alguien para poder hacer eso? Y si hacemos eso, o tenemos un gobierno que está bien, puede tener sus cosas malas, esto, lo otro, pero digamos, tiene una intención con respecto a eso. Ahí saltan todos los medios. Qué raro que acá, los medios de Argentina, como casi los medios en todos los países de Latinoamérica, los manejan el globalismo financiero. Y el globalismo financiero, cuando quiero decir eso, ¿qué quiero decir? Decide el papel del país que juega en ese orden internacional. ¿Qué quiero decir? Si Argentina tiene que ser exportadora de vacas y de comida, listo, no hay chance de desarrollar otras cosas. Por eso muchos de los profesionales se van a vivir a otros lados, ¿no? Eso es una parte que no te dicen los medios, ¿no? Y ahí le da sentido a la cuestión, ¿no? Por un lado, no te dejan desarrollarte, no te dejan progresar, ¿no? Y te dicen, no, bueno, vos conformate con esto. Y nosotros manejamos el país, básicamente. De hecho, acá en Argentina manejan un 80%. No quiero imaginarme cómo manejan Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, bueno, México, ni hablar, digamos, 20 años de desidia. Algo de lo que habla Jalife en el artículo parece que The Economist se olvida de que vivimos, años de... ¿Qué le van a llamar? ¿Democracia lo que fue México todos estos años? México, para que tenga una idea, era potencia. Era uno de los países más prominentes de la región. Bueno, 20 años de neoliberalismo, muchachos, y tenían que importar petróleo para que el país funcione. Con eso le digo todo. ¿Sí? Ahora, es interesante
esto de la hermenéutica que maneja las tapas de Economist, el Jalife, digamos, se cuestiona, ¿no? Esta cuestión de por qué utilizan el término Mesías, ¿no? Digamos, fue un presidente votado democráticamente, de hecho, le venían robando varias elecciones. Ahí The Economist no saltó diciendo, no, bueno, a un atentado a la democracia mexicana, cómo le pueden robar votos, bla, bla. Bueno, tampoco lo vi saltar por las elecciones en Estados Unidos. Con eso le digo todo. Bueno, el término Mesías, digamos, yo lo estuve buscando, pero viene del hebreo, ungido, ¿no? Que se refería a un esperado rey, del linaje de David, dice, que liberaría a los judíos de la servidumbre extranjera y restablecería la edad dorada de Israel. Bueno, ese es el término que decide utilizar los Rothschild para denominar un falso Mesías a AMLO, ¿no? El presidente de México. Yo les pregunto, porque hay todo un debate más metafísico, ¿sí? O metapolítico, diciendo ¿dónde reside el soberano, no? Para el sionismo mesiánico. ¿En el pueblo que otorga autoridad? Que eso entiendo que es la democracia. O poner la democracia en la que nos enseñó a nosotros. O en los reyes. ¿Sí? Porque si es en los reyes no estamos hablando de democracia, estamos hablando de plutocracia. Entonces ya ahí estamos hablando de dos formas de gobierno, ¿no? Una plutocracia, que es el gobierno de los ricos, el gobierno de las dinastías, por decirlo. En Gran Bretaña es monarquía, en otros países son oligarquías, ¿sí? Y son oligarquías que controlan ¿qué? El gobierno. El gobierno que lo elige el pueblo, en los votos, lo elige ahí, pero después cuando se siente en la mesa, tiene que negociar con esa oligarquía porque esos son los dueños del país. Sigo. La metodología claramente que hace Economist con respecto a esta temática es la de la propaganda negra. Hago referencia a la disputa hace 200 años, cuando The Economist estaban haciendo, digamos. Me imagino la propaganda negra de Economist, ¿no? Del Imperio Británico versus el Imperio Español. Y ahí el Imperio Español, digamos, desquebrajándose en toda su colonia, digamos, ¿no? Porque América, en definitiva, era su colonia. Bueno, es interesante el modus operandi que tienen, digamos, lo aclara muchísimo, o sea, presionan al gobierno que se interpone a sus intereses. El problema no es si sos comunista, socialista, si sos liberal, si gobierna una monarquía en Argentina, si gobierna una oligarquía, si gobierna realmente un gobierno popular. No importa eso. El tema es cuando vos te pones, digamos, o sea, vos sos una barrera a los intereses de ese globalismo financiero, bueno, listo, ahí te empiezan a caer. Y ahí empiezan a operar. Y no operan desde afuera solamente, operan desde adentro. Por eso, sea financiamiento en blanco o en negro, o dibujado, digamos, financian académicos, financian políticos, financian sindicalistas, financian políticos, o sea, financian empresarios, presionan empresarios, ojo con los empresarios que van a que meten su platita en los paraísos fiscales. Ellos manejan el sistema financiero, entonces ellos te deciden, listo, no estás de acuerdo, digamos, con nuestra agenda, bueno, listo, ahí empiezan a surgir, ¿no? Los Panama Papers, por ejemplo. Ahora entiendo que este globalismo financierista como que está resquebrajado, ¿no? No sé si son los mismos o no, todavía no les puedo decir porque no sé quién, digamos,
o sea, más o menos tengo una idea de quién podría estar detrás del Bitcoin. Digamos, que es como esta moneda, digamos, donde uno, digamos, mete la platita ahí en el Bitcoin y es como que está en el Ether y por lo tanto, teóricamente no, los estados no te van a, ¿cómo se llama? No van a poder ubicar toda esa riqueza en negro que tenés. Bueno, parece ser que el Bitcoin ahí lo inventó, digamos. El tema es obviamente si eso tiene un control o no, si no lo tiene, quién lo controla. A mí me suena raro que no haya control sobre una moneda. Y yo tendría ciertas, ¿cómo le puedo decir? Eh, diría, advertiría, más que nada, sobre esto de, no, el Bitcoin no es algo que vos ahí haces lo que querés y que nadie se entera. Yo quiero ver quién lo desarrolló primero. Que no creo que Satoshi, Satoshi, no me acuerdo cómo es, Sakamoto, no me acuerdo cómo es, lo haya desarrollado una persona, ¿no? Digamos. Entiendo que es una tecnología. eh, Habría que ver de los países cuáles son los países con más desarrollo, eh, digamos, fintech, eh, digamos, vienen. Y bueno, capaz que ahí le voy tirando una pista, ¿no? De quiénes están detrás de toda esa tecnología. Que supongo que van a ser después los que vayan a presionar. Jalife habla de esto de la cibercracia, ¿viste? De este nuevo poder, digamos, de las high tech, que viene a disputarle el poder, digamos, a los viejos que dominaban el sistema financiero. Yo no sé igual si van a poder, ¿eh? Capaz que sí, no sé. Pero bueno, la pelea está ahí dada, digamos. Para que ustedes se den una idea, digamos, los que gobernaban el sistema financiero tradicional, digamos, son pro dólar, son pro paraísos fiscales, Panamá, Uruguay, Islas Vírgenes, etcétera, 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 ¿no? El narcotráfico lavando la guita en Londres o en Hong Kong, digamos, en sus sucursales, toda esa movida. Bueno, el Bitcoin, digamos, opera, o sea, sirve para lo mismo, ¿no? Digamos, comercio de armas, prostitución, lo que a ustedes se les cante, ¿eh? Y se mueve todo en ese ostracismo, en ese éter,